Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa El Cierre, que se transmite todos los días por aquí, por su plataforma preferida, BTV Canal Televisión, que está dando cada vez más demostración de estar en sintonía con la ciudadanía, con el pueblo dominicano. Realmente BTV Canal Televisión tiene una programación que no tiene desperdicio. Y ayer, precisamente, yo me pasé el día deleitándome de una transmisión especial que se hizo en el Parque Eugenio María de Hostos. El día entero, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, con una transmisión impecable. Realmente daba gusto disfrutar de esa imagen nítida, hecha por un grupo de técnicos profesionales encabezado por Lisandro Díaz y Librada de la Rosa. Realmente un equipo y los CEO del canal, ¿no? Todo el personal administrativo, pero realmente la transmisión de parte técnica estuvo impecable. Un grupo de talentos dominicanos, músicos, productores musicales, políticos, con Domingo Bautista ahí, que todo es un show realmente. Domingo se la trae, realmente una persona que se conoce la idiosincrasia del pueblo dominicano. Y ese homenaje al merengue, que es nuestra música autóctona, yo diría que después del himno nacional, es el símbolo sonoro que con mayor fuerza y vigor representa la dominicanidad. En principio no era muy aceptada por los sectores de la élite económica dominicana, porque realmente nació de manera rural, con güira, tambor y acordeón, viniendo de diferentes culturas, ¿no? Un sincretismo de cultura entre raíces africanas, raíces europeas, raíces latino-caribeñas. Se crea un ritmo que nos identifica y que ha conquistado al pueblo dominicano y al mundo entero. Yo creo que pocos países, incluyendo potencias, pueden tener un ritmo contagioso como es el merengue. Y nosotros tenemos la virtud de que ese ritmo y su baile fue considerado por la UNESCO en el 2016 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nuestro ritmo vernáculo, el merengue. Como decía, pocos países en el mundo pueden comercializar su música típica como lo hemos hecho nosotros los dominicanos. El merengue se disfruta en Europa, se disfruta en Estados Unidos, se disfruta en Asia, se disfruta en Oceanía, en todos los continentes del mundo. Y realmente cualquier ser humano, cuando oye esa güira, esa maraca, ese acordeón, esa tambora, se les remenea los huesos. Realmente nosotros somos en ese sentido privilegiados. Oí a muchos de los músicos que pasaron ayer por la transmisión, dándole el mérito que merece realmente la dictadura trujillista. Normalmente los tiranos, los dictadores, les gusta mucho resarcir los valores nacionales que unen a la nación, ¿no? Y Trujillo no fue la excepción. Realmente, sabiendo que el merengue era una música autóctona de nosotros, la impulsó, junto con Luis Alberti, la llevó a la orquestación, le puso el paseo, le puso el jaleo, le puso todos esos elementos que lo han llevado hasta donde está el merengue hoy. Y eso lo llevó hasta los salones. Recuerdo, el mismo Luis Alberti le introdujo el paseo. El paseo no es más que un espacio del merengue antes de iniciar realmente el merengue, para que la pareja, básicamente los varones, que en esos tiempos era muy difícil uno poder conseguir una dama que quisiera bailar con ellos, ¿no? Era un paseo para pam, 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 pam. Entonces el varón podía caminar hasta el asiento de las damas y pedirle permiso para poder bailar, y de ahí llevar hasta la pista. Entonces ahí comenzaba el merengue. Entonces eso hizo que el merengue pudiese llevarse también hasta los salones de la más alta élite de la República Dominicana. Y una vez terminada la dictadura, tenemos que resaltar esos primeros promotores del merengue, que, como sabían, la mayoría de los merengues
que se hacían en la dictadura de Trujillo eran de loa, de alabanza al régimen, ¿no? Todo lo que hacía Trujillo se le sacaba un merengue. Chapita, merengue, creó la orquesta San Cristóbal, que era de su pueblo natal, la superorquesta José Reyes, que era dedicado a, a su hermano Petán, que se llama José Arimendi. Es decir, toda esa música estaba dedicada a la tiranía de Trujillo. Lógico, en merengue, ¿no? Una vez terminada la dictadura, esa música prácticamente se prohibió porque ya no se podían hacer al régimen, no estaba prohibido. Entonces surgieron esa nueva generación de merengue post la dictadura de Trujillo, muchos que venían ya desarrollándose, como Johnny Ventura, Joséito Mateo, Félix Rosario, que venían desarrollándose ya en la dictadura, pero hicieron la transición y surgen estos esos merengueros ya de Johnny Ventura en su época, que fue toda una revolución, porque hasta ese momento, estamos haciendo un poquito de historia del merengue, porque realmente ayer se conmemoró el Día Nacional del Merengue, ¿no? El 26 de noviembre. Quise hacer esta especie de recuento histórico sobre el merengue. Johnny Ventura innovó en el sentido de que antes los cantantes y los músicos no podían moverse mucho, ¿no? El músico estaba sentado con un atril delante interpretando su instrumento y el cantante solo en el frente prácticamente no bailaba, se paraba frente al micrófono y simplemente interpretaba su canción. Johnny Ventura renovó todo eso y vino con el concepto de Super Combo Show de Johnny Ventura. Paró todos los músicos y hizo un frente bailando, que eso fue revolucionario para la época. Ya es normal ver un frente de orquesta bailando y los músicos parados, pero en ese tiempo fue revolucionario y todo el mundo tuvo que seguir esa misma línea. Entonces fue el concepto de Combo Show en que todos los músicos tenían que bailar junto con la orquesta. Y ahí tuvo Cuso Cueva, Anthony Río, Luisito Martí, todo eso, bueno, todo un acontecimiento. Luego, posteriormente, ya entrando a los 70, 80, viene Wilfrido Vargas con un merengue un poquito más acelerado que el de Johnny Ventura y también rompió, creó nueva línea de merengue un poquito más acelerado con todos esos merengues de los años 80, 90 de Wilfrido Vargas. Y ahí viene Fernando Villalona, que marcó otra época, ya con un merengue un poquito más romántico. Y viene entonces ese grupo de merengueros de los 80. Alex Bueno, Fernando Villalona, Raputín, los hermanos Rosario, que también vinieron con un nuevo ritmo, un nuevo color, conocido como alomaco, que también le dieron otro matiz, otro colorido al merengue. Y ya en los finales de los 90, entonces viene Juan Luis Guerra y le pone traje de gala, tanto al merengue como a la bachata. Y ya cuando viene Juan Luis Guerra, que originalmente recuerdo que la primera producción de Juan Luis Guerra, ya viniendo él del Berkeley, con todas esas ideas del rock romántico, ese tipo de formación musical, trajo un merengue muy estilizado, muy fino, yo diría, ¿no? Para decirlo con una palabra que podamos entenderla. Entonces, cuando va donde el dueño de la Z, Rodríguez, le dice, mira, Juan Luis Guerra, ese merengue está demasiado bueno para que el pueblo lo consuma. Hay que ponerle un olorcito, un sabor a pueblo. Utilizó otro término que no es grato oírlo mucho en televisión, pero dijo, debe poner un poquito más de sabor a pueblo y te voy a recomendar que te comuniques con Ramón Orlando para que te dé ese saborcito que necesita, ese merengue tuyo para que pueda llegarle a la gente. Entonces ahí vino su producción, primero Mudanza y Acarreo, creo que se llamaba, y luego vino con todos los otros ritmos que hasta ahora, ¿no? Que ha universalizado el merengue y la bachata entre todo el mundo, Romeo Santos, Pink Roy. Realmente somos privilegiados con nuestra música, ¿no? Y ya hay países que han asumido el merengue como parte de su idiosincrasia. Puerto Rico también tiene muy buenos intérpretes de merengue. Me dicen que en Argentina también hay muy buenos intérpretes de merengue, en Colombia también muy buenos intérpretes de merengue. Es decir, que ya el merengue que nació aquí, en los campos, en los batelles, ya tiene
saco y corbata y que ya se considera casi una música universal. Y por eso la UNESCO lo declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad, tanto el merengue, la bachata, como su baile. Así que felicito a todo ese equipo de personas que pasó ayer por el Parque Eugenio María de Hostos, esa transmisión excelente que se llevó a cabo ayer. Y yo me enriquecí oyendo a todos esos músicos como Ramón Orlando, Poche y Familia, Quinito Méndez, hablando sobre los orígenes y el desarrollo del merengue. Y realmente el merengue está en un momento quizás de estabilidad, yo diría, más que está en un momento de estabilidad, ¿no? Como una especie de reposo momentáneo para surgir nuevamente con nuevos bríos y nuevos colores, que necesita el merengue también para poderse seguir en el gusto del pueblo dominicano, porque también sabemos que el merengue tiene como reto que las nuevas generaciones que están prefiriendo otros ritmos que no son tan autóctonos como el merengue, no es tan nuestro como el merengue, pero están prefiriendo otro tipo de música, pero por lo tanto el merengue tiene que actualizarse, conseguir esos colores nuevos que le van a dar nuevos bríos para que la nueva generación de músicos y de juventud pueda asumirlo nuevamente como parte de su idiosincrasia. Quería hacer esa salvedad simplemente para reconocer orgullosamente nuestro ritmo nacional, que como dije al principio, después del himno nacional, el merengue y la bachata, básicamente el merengue es el símbolo sonoro de la dominicanidad. Nuestra música autóctona, el merengue, nuestro merengue con güira, maraca, acordeón y con toda la instrumentación que se le quiera poner, pero siempre con esos tres elementos de base. Así que felicidades a todos los músicos y a toda esa orquesta de merengue que con dignidad han podido llevar nuestra música a los más altos niveles de popularidad y de dimensión mundial, al grado de estar considerado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya después de esta catarsis emocional, hablando de nuestros ritmos que realmente me llena, me regodeo en el placer cuando hablo de esa música que nos ha dado tantos momentos inolvidables. Como dicen los músicos, sin merengue no hay fiesta. Sin merengue no hay fiesta. Tú puedes estar donde sea, si no hay un merengue bien tocado, bien bailado, esa fiesta no fue fiesta, fue un pasarrato. Bueno, miren, para nadie es un secreto que con mucha frecuencia yo utilizo los servicios del metro porque realmente esta capital todavía es un caos en el transporte y cualquier otro medio de transporte que quiera utilizar se dificulta que pueda llegar con la exactitud que tú quieres llegar a un sitio, ¿no? Por ejemplo, un programa de televisión tiene una hora de inicio que tú no puedes posponerla, entonces uno, si viene un carro privado, en un taxi o un Uber, normalmente no te asegura que tú llegues con la rapidez que lo hace el metro y el sistema integrado de teleférico, ¿no? Y realmente en el día de hoy me puse a observar si había habido algún tipo de cambio después que Yelisa Tavares asumió el control de la OPRE. Y realmente se siente una ligera mejoría todavía, porque tampoco puede ser en torno a la limpieza. Veo mucho más limpieza, veo mucho más orden, tanto dentro del metro como en las zonas circundantes. Veo una energía diferente. Quiero exhortar precisamente al señor Isa Tavares que siga por ese proceso, porque hasta los ascensores se sienten que la mayoría era la queja constante en la antigua administración de que los ascensores y las escaleras electrónicas vivían dañadas, ¿no? Y realmente siento que hay un dinamismo en ese proceso y lo que auguro que siga en ese proceso de mejora continua hasta darle el brillo que ha tenido el metro desde su fundación. Así es, porque realmente es un servicio que le brinda nuestro Estado dominicano a la población, que realmente representa un ahorro importante económico, porque cualquier dominicano pagando entre taxi, carro público y guagua, se va gran parte de su sueldo, que de por sí no es muy bueno. A veces uno dice que uno trabaja para los choferes, porque realmente la mitad del sueldo de una clase media que no tiene un vehículo
se le va en el transporte, tanto de ida como de regreso. Entonces, cuando uno tiene un servicio como el metro y teleférico, que con 20, 35 pesos, tú puedes hacer un trayecto con 70 pesos promedio, entre 40 a 70 pesos de ida y vuelta, realmente representa prácticamente un aumento de sueldo, porque al no tener que gastar 100 o 200 pesos diarios entre ida y vuelta a 70, realmente es un ahorro que se convierte en beneficio para la población y además la seguridad que te da el servicio del metro, hasta hace poco, ¿no? Pero realmente se mantiene la seguridad con una seguridad que hay que reconocerla también los SETMES, que son una gente que siempre están presentes en el metro y muy pocas cosas pasan que lamentar ahí. Y el metro va a cumplir ya fue en el 2009, creo que se inauguró, va a cumplir casi 20 años, va para 20 años, como quien no quiere la cosa. Y ahí se han transportado más de 1.000 millones de pasajeros. Y todavía, salvo un caso que hubo de un muchacho que se metió ahí, hizo un desastre con una bomba, que yo cuando quiso hacer un desafío, ahí nunca se ha habido un accidente grave que conlleve a una desgracia mayor, ¿no? Y tú transportar en esos casi 20 años cerca de 1.000 millones de personas ida y vuelta, sin que haya habido un accidente grave que lleve a muerte, por ejemplo, también es un valor que no es cuantificable porque no se ha producido, pero realmente hay que pensar en eso. Quizá mucho de lo que nos transportamos ahí, que viajamos a través del metro, quizás pudimos haber sido víctimas de un atraco, de un accidente o cualquier situación que se presente en la calle. Realmente es un valor agregado que tiene el metro que también hay que considerar. Y encomiendo al señor Yael Isaac Tavares para que mantenga ese servicio como lo fue en sus inicios, para que podamos disfrutar de ese servicio propio de países desarrollados, hay que decirlo así, ¿no? Realmente cuando uno habla con personas cercanas que no son de este país, se sorprenden de que en esta República Dominicana, esta media isla perdida en el Caribe, podamos tener un servicio del metro con tanta calidad. Bueno, esta semana ha habido dos grandes acontecimientos que han copado el interés de la prensa social, política y económica. El primero fue la locución del señor José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, hablando en relación a los casos de narcotráfico que se han presentado últimamente en el país y que en mayor medida afecta al partido de gobierno. Mucha crítica a favor y en contra, otros entienden que le faltó un mea culpa, que debió haberse excusado, y también exigiéndole que diga cuáles son esos otros miembros que supuestamente van a ser también llamados por Estados Unidos para que purguen condena en esos países. Realmente crítica por todas las partes, hasta incluso dentro de su propio partido, increíblemente, ¿no? Una diputada que realmente reclamó que el secretario, en este caso, función como presidente del PRM, que debió haber pedido excusa por esa situación que se presentó, que no debió haberse presentado. Yo creo igualmente que los partidos políticos deben ser mucho más cuidadosos al momento de elegir a sus candidatos, porque realmente el sistema político, el sistema que es sobre el cual se sostiene la democracia dominicana, pierde mucha credibilidad cuando aparecen estos tipos de acontecimientos. Ojalá que las propuestas que han aparecido en el ambiente, algunos proponen que haya la silla vacía, que se pierda la curul, y otros proponen que los partidos sean objeto de que puedan dar, se le pueda exigir que todas sus estructuras económicas esté bajo supervisión de alguna institución de justicia. Creo que debe tomarse en cuenta todo esto que se está pidiendo y realmente establecer controles, que lo tenemos, porque somos una isla de aproximadamente 10 millones de gente, no somos tantos. Y realmente hay sistemas tecnológicos actualmente que permiten investigar muchísimas cosas que antes no se podía. Decir que podemos ponernos una vacuna contra esos tipos de personas que quieren llegar a ciertas estructuras del Estado
para hacer de la suya. Otro de los temas que estuvo sobre el tapete fue la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, llamado también secretario de Guerra, ¿no? El señor Pete Hegseth, que estuvo ayer de visita por el país. Realmente la República Dominicana, en términos de visita de autoridades norteamericanas, ha estado muy atenta. Yo creo que en estos últimos 3 o 4 años, el único que le ha pasar por aquí es al presidente Donald Trump, y tuvo casi al tri de pasar, porque aquí se iba a celebrar la cumbre de las Américas y él estaba invitado y había mucha posibilidad de que llegara. Pero el señor Pete Hegseth estuvo aquí de visita ayer, de una reunión que se hizo en el Palacio Nacional, donde se hicieron algunos acuerdos, que han provocado regocijo por una parte de la población y crítica por la oposición. Realmente se van a ceder algunos espacios, tanto de San Isidro, de la base aérea de San Isidro, como del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, para que de momento esporádico, ¿no?, y por un tiempo limitado y con acciones limitadas, puedan usarse para combatir el narcotráfico en el Caribe, básicamente, bajo la premisa de Lanza del Caribe, que es una política que tiene el gobierno norteamericano. Saludando a un amigo aquí que nos está visitando. Un placer. Realmente esta operación, y yo creo realmente, si ese es realmente el fin de ese acuerdo, el combatir de manera objetiva e imparcial el narcotráfico, en ese sentido, si ese es el objetivo único, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente el narcotráfico es un mal que afecta a nuestra juventud. Todos los que vivimos en los barrios sabemos cómo lo mejor, el que ha tenido compañeros de estudio brillantes, a veces, y después lo ve vuelto un etcétera por ese mal que afecta al narcotráfico, realmente se da cuenta. A veces mente brillante. Yo tengo la experiencia personal de un compañero de estudio que era el mejor estudiante de la clase, realmente brillante, admirado por mí, admirado por la escuela entera, con todos los premios del mundo, con todos los honores. Se destacaba tanto en la escuela como en el deporte, que era también una promesa en el basquetbol. Y hoy esa persona está vuelto realmente un niñapo, una cosa que uno le da pena, solamente pena saber que un cerebro, que cada vez que tenemos la oportunidad, porque son gente que habla con uno, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con esa persona, le digo, lamentablemente se perdió un cerebro del país por el uso indiscriminado de la droga. Siempre dice, yo lo voy a dejar, pero lamentablemente después el que se cae en ese vicio, y básicamente una persona que no tenga la capacidad económica de mantenerlo, es peor todavía. Entonces tiene que caer en la delincuencia, tiene que caer en el robo. Comienzan robándose cositas en la casa, comienzan después atracando cositas, quitando tenis y tomando celulares, y ya llegan a la delincuencia mayor, y hasta que se encuentran una vez con las fuerzas del orden, y muchas veces fracasan en el intento. Realmente yo les recomiendo a la juventud dominicana, y esto no es por decirnos, eviten ese vicio. Yo no le veo nada bueno. Es decir, tú te pones a estudiar a la gente que se mete en ese vicio, tú no has visto ninguno que esté en el vicio de la droga, que haya salido victorioso de eso. Muy poco caso que se meta en ese vicio, que no es necesario, es un vicio, es un lujo que se da a la gente, que pueden tener control de eso, pero el que no tiene ese poder de salir de eso, yo he visto realmente cerebro bien amueblado fracasar frente a ese vicio, cerebro bien amueblado, que no me atrevo a nombrarlo porque ya muchos de ellos han fallecido. Si una gente de ese nivel de capacidad intelectual, de formación familiar, cae en eso y no ha podido salir hasta la muerte, mucho menos va a salir un muchacho que con una mala orientación, mala alimentación, un sector. Realmente la única vacuna para el narcotráfico es evitar meterse en eso. Realmente les recomiendo a la juventud que no caiga en esas debilidades. Vamos a hacer una pausa para comerciales y volvemos en breve.